que ahora nos va a comentar en qué consiste, de qué se trata y quién aplica para este tipo de intervención. Buenos días, Pablito, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Un gusto poderle saludar esta mañana, un poco fría, pero pues vamos a empezarla con ánimo para tener un buen día todos. ¿Cómo le ha ido en diciembre? Bien, yo creo que ha sido un muy buen mes en la parte profesional, siempre un mes ajetreado. Siempre hay reuniones. Este año hemos sido parte de algunos agasajos navideños colaborando con sitios de escasos recursos. Yo creo que ha sido un mes muy provechoso, muy duro, y simplificando el hecho de que para mí el año ha volado en realidad. Increíble, ¿no? Estamos prácticamente en las puertas ya de un nuevo año. Bueno, pero qué gusto que nos acompañe, que se dé un tiempito para visitarnos y hablemos justamente de la blefaroplastía. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata esta palabra un poco compleja? Bueno, en realidad la blefaroplastia es la cirugía de párpados. Yo creo que muchísimos pacientes, muchísimas mujeres y hombres en la actualidad la están procurando. Es una cirugía en la que te permite remover el exceso de piel del párpado superior y remover las bolsas o las ojeras que más conocemos del párpado inferior. Esta es una cirugía que no solamente la hacemos por un tema cosmético, sino que también a veces por indicaciones del oftalmólogo, ya que genera problemas en el eje visual y que necesitamos remover esa piel para que el paciente no vea esa sombra superior y que pueda tener una agudeza visual más cómoda en el momento de retirar y mejorar el contorno ocular. Es decir, no es solamente una cirugía estética, sino que también puede, digamos, dar soporte a un tema ya médico. Sí, bueno, la blefaroplastia sin duda puede tener esos dos componentes, ¿no? Médico y cosmético. Muy bien, ¿esta cirugía tiene alguna restricción en cuanto a la edad de la persona o es conveniente hacerlo a una edad determinada? Bueno, en realidad yo creo que depende mucho, todo en medicina y en cirugía estética depende muchísimo de cada paciente, ¿no? Cada paciente tiene una característica de su piel. Hay pacientes de 60 años que tienen una característica cutánea divina, que todos envidiaríamos, 0 arrugas, una hidratación, una textura perfecta, y pues los dejamos de lado a pesar de que tengan una edad que probablemente sean candidatos para hacerlo. Y hemos tenido pacientes de 20, 22 años con bolsas oculares muy importantes que necesitamos remover porque definitivamente se ven muy incómodas para la paciente y para la imagen de su rostro, ¿no? Entonces depende mucho, ¿no? Lo más importante es ver cuando exista flacidez del párpado superior, exceso cutáneo y la presencia de las bolsas del párpado inferior. Andrés se toca aquí, pero no eres candidata. No, todavía. Yo dije, va a decir que sí, pero yo creo que en unos años tal vez. Bueno, todos vamos a ser candidatos en grande, algunos años, ¿no? O en general sucede esto como ya signo del paso del tiempo, bueno, de que el párpado tiende a caer. El párpado tiende a caer, tienden los músculos a perder su característica y yo creo que eso es lo que más manda, ¿no? El cambio de la característica y de la tonicidad muscular es lo que hace que haya mayor flacidez. Es por eso es que a veces se dice que se combate haciendo los ejercicios faciales, muecas y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, funciona. Funciona al tonificar el rostro, pero en cambio tienes la contra de que eso genera más líneas de expresión y por un lado tienes una tonicidad mejor de la piel, pero por otro tienes el contra, digamos así, de que se generan líneas de expresión que te van a dejar probablemente más incómoda que tener la flacidez Claro, qué muscular. Dilema, por supuesto. Me quedo con la primera. Bueno, la dificultad de esta cirugía es algo no tan complicado, es ambulatorio. ¿Cómo está el tema, doctor? Bueno, esta cirugía es una cirugía ambulatoria, es decir, operamos y el paciente 3 horas después va a su casa a realizar pues cuidados en domicilio, que son generalmente pañitos de agua helada, masajes suaves con cierto tipo de cremas para disminuir el moretón, y el paciente en 48 horas puede volver a sus actividades siempre y cuando no las haga de servicio al cliente, como digo yo. Cuando el paciente va a estar en una oficina, quizás detrás de un micrófono o en su computadora, yo creo que no hay ningún problema en volver a las 48 horas, pero cuando el paciente hace servicio al cliente por el tema de moretones, yo sí creo que debería respetar al menos unos 5 días para volver a sus actividades normales. Los ojos se quedan cerrados, digamos cerrados, los bloquean de alguna manera, ¿o no? Nosotros en particular tratamos siempre de ser lo menos invasivos con el paciente. Sí hay
médicos o cirujanos que optan por dejar ocluido el ojo, pero definitivamente nosotros no. El paciente despierta con sus ojos completamente abiertos y lo que hacemos es mantenerle cerrado mientras estamos haciendo los pañitos de agua helada para disminuir el edema. Enviamos medicación y cremas que van a detener la inflamación en el paciente, ¿no? Como, bueno, hablando de la parte de si es una cirugía compleja o es una cirugía fácil, yo creo que dentro de la parte técnica es una cirugía sencilla, no tan larga y no tan invasiva para el paciente, lo que permite que sea una cirugía que tenga una evolución bastante rápida y generalmente sin ninguna complicación. Yo me había imaginado que es más bien todo lo contrario este tipo de cirugía. Por lo visto, ¿no? No, yo creo que la cirugía más compleja en realidad en cuanto a evolución siempre será la liposucción, ¿no? Sin importar si es una mini lipo como ahora se está hablando o una lipo grande, ¿no? Yo creo que esa es la cirugía realmente invasiva, que debe tener todos los cuidados y debemos ser un poco más francos con los pacientes y decirle que su evolución va a necesitar unos días más, que es un poco más dolorosa, pero en el caso de cirugía cosmética facial generalmente es una cirugía que tiene muy buena evolución, casi no duele y el resultado es realmente bueno a partir del 5º o 6º día. Casos, digamos, en el sentido de la edad de esta cirugía, la mayoría pueden darse, no sé, en mujeres tal vez o hombres a partir de los 50, qué sé yo, casos aislados, como decías, que puede haber una persona de 20 años ya con signos de que se necesita algo de ese estilo, pero más o menos los rangos para realizarse este tipo de cirugía. Sí, yo creo que el rango es por encima de los 45 años. Ya. Depende mucho del paciente, pero creo que las mujeres sobre todo ya la buscan alrededor de los 45, 50 años y por encima de los 50 años ya hacemos un tratamiento integral del rostro en donde mejoramos la posición de la ceja, mejoramos hacemos la blefaroplastía superior e inferior y en la actualidad hacemos una combinación de rellenos de grasa para mejorar los surcos, mejorar las pérdidas de volumen del rostro que tienen un resultado realmente espectacular. El rellenar con grasa propia del paciente genera mejorar el volumen facial y además provocar una hidratación y una característica cutánea muy buena para la paciente. Esta cirugía se ha vuelto una de las más demandadas hoy en día en realidad, ¿no? Pues me parece que puede ocupar tal vez un tercer lugar entre este tipo de cirugías. Sí, la cirugía facial en realidad está comenzando a tener a posicionarse mucho, ¿no? Yo creo que hace unos años estaba un poco dejada atrás porque era una cirugía muy invasiva. Realmente se trataba de hacer muchos cambios, incisiones a través del cabello, levantando toda la piel, levantando a través desde la frente, haciendo cirugías muy agresivas, ¿no? Yo creo que en general la cirugía plástica va cambiando y va tratando de hacer procedimientos menos agresivos, menos invasivos, con probablemente similares resultados en la actualidad, ¿no? El uso de grasa, por ejemplo, está entrando en muchísima moda aquí en la ciudad, ¿no? Yo creo que hace unos 5 años ya fuera del país está usándose realmente muchísimo para cicatrices, para rellenos faciales, para contorno corporal como es el aumento de glúteos. O sea, yo creo que la grasa en particular está mejorando muchísimo y dejando de lado rellenos y cosas que probablemente tienen un poco menos de eficiencia comparada con algo que es el del propio paciente como su grasa, ¿no? La grasa frente a la utilización en el caso del rostro, por ejemplo, de Botox o ácido hialurónico, digamos que podría estar dentro de la misma categoría para este tipo de necesidades. Bueno, yo creo que debemos dividir siempre, no es lo mismo. Que quizás es un buen momento para al paciente indicarle, hay dos cosas diferentes, ¿no? Lo que es eliminar líneas de expresión y rellenos. Las líneas de expresión se realizan con Botox o toxina botulínica. En la actualidad hay algunas marcas ya en la ciudad, pero la toxina botulínica sirve para relajar los músculos y eliminar las líneas de expresión. El ácido hialurónico es un material de relleno, es decir, en algún hundimiento, en alguna depresión, como son los surcos generalmente que van alrededor de la boca, son surcos que son deprimidos ya. Entonces lo que hacemos ahí es rellenarlos con ácido hialurónico o con grasa. En particular creo que cuando un paciente necesita más de 2 ml o 2 jeringas de ácido hialurónico, más bien va tornándose candidato a el uso de grasa, ya que vamos a tener
una muy buena posibilidad de mejorar los volúmenes, no nos preocupamos mucho por la cantidad y tenemos un efecto además hidratante por el efecto de la grasa y sus componentes. ¿Y la duración? El ácido hialurónico tiene una duración de aproximadamente 14, 16 meses y la grasa en realidad de 3 a 5 años. Entonces, y existen estudios en la actualidad que hablan de que hasta un 70% de la grasa se injerta o se prende definitivamente. Doctor, hay un porcentaje, suponemos, ¿no? En su mayoría son mujeres, un 75% mujeres, un 25% hombres que se hacen este tipo de cirugía. Sí, yo creo que sí, esa es la proporción, ¿no? 75-25 es una... sí, esa es la proporción. En el caso del hombre, es instruido, amigo. Cuando sí. Yo creo que vamos a hacer la cirugía. Está con alguna curiosidad. Necesitamos hacer una cirugía, doctor. Entonces, no, todavía andamos por los rangos de juventud. Normal. Es un poco incómodo a veces conversar con Pablito, porque digo, en el fondo nos ha de estar analizando qué le haría yo a esta persona. Dice, todavía estás dentro de los rangos de juventud. Eso yo creo que bien. Particularmente creo que yo como especialista, aquí sí voy a hablar en primera persona, jamás cuando hay pacientes que te buscan, no llegan a tu consultorio y te dicen, doctor, ¿qué me haría? Y yo le digo, yo particularmente no le haría nada. ¿Qué procura usted? ¿Qué busca usted? ¿Qué quisiera usted? Yo creo que uno como cirujano debe tener la claridad para saber percibir qué busca el paciente, pero qué quiere el paciente. Entonces uno no puede decir al paciente, ¿sabes qué? No me gustan tus ojos, tu nariz, tu mentón, vamos a sacarte un poco de grasa de la papada, porque el paciente pues viene buscando un impulso emocional, moral, un apoyo, y tú le dices no me gusta, o cambia esto, ¿no? Yo creo que la primera cosa que como cirujanos debemos decirles a nuestros pacientes es que no vienen a cambiar nada, que vienen a mejorar, que vienen a armonizar, que vienen a cambiar detalles sutiles que no les gusten, pero un cirujano no quiere cambiarle el rostro, ¿no? Un cirujano lo que quiere es mejorar quizás algún ángulo, algún contorno, para que el paciente se sienta a gusto, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es dejarle que el paciente venga y te diga, a ver, me están incomodando mis párpados, ¿qué podemos hacer con ello? Entonces cuando el paciente te da el espacio ya para explicarle, uno puede hablar sobre qué haríamos, cómo mejoraríamos y las opciones que le damos. Normalmente en pacientes por encima de los 50 años, por ejemplo, siempre ofrecemos la mejora de la ubicación de la ceja, siempre la ceja tiende a caer en relación al reborde óseo de la frente. Entonces lo que hacemos es con una incisión de 1 centímetro que está oculta dentro del cabello, reposicionamos la ceja y mejoramos lo que los pacientes conocen más como las patas de gallo. Entonces yo creo que hay muchísimas opciones que tenemos para ofrecer a nuestros pacientes, ¿no? Y en el caso de los hombres, lo que el hombre quiere es que le quiten el exceso de piel del párpado superior. El hombre no busca mayor cosa, él quiere que ese exceso que se ve arrugado, pesado en el párpado, se lo remuevan. No busca tanto como el relleno, como la reubicación de la ceja. Máximo desearía remover las bolsas de grasa y remover el exceso de piel. Hasta ahí con el hombre. Ya, muy bien. Bueno, buenos días, me acabo de conectar, nos dicen por acá una consulta. ¿La cirugía de párpados inferiores es con bisturí o con algún tipo de láser? Preguntan. Depende muchísimo de qué tenga el paciente, ¿no? Si es que es un paciente joven y solamente está buscando tonificar la parte inferior, se pueden usar técnicas no invasivas como láser, como radiofrecuencia, como el ácido hialurónico, como la toxina botulínica. Pero si el párpado inferior ya existen bolsas de grasa y exceso cutáneo, la única posibilidad es hacer una cirugía en donde uno pueda remover el exceso de piel y las bolsas de grasa. También ha cambiado muchísimo en la actualidad la técnica quirúrgica. Antes se removía por completo las bolsas de grasa, ahora se remueve un porcentaje y se las reacomoda para que no quede ese hundido en el ojo que hace ver como que el ojo está muy hacia atrás. Lo que se hace es reposicionar esa grasa para que no se note como exaltada, como saliente, sino más bien se note dándole una armonía al contorno del ojo. Ahora que lo dices, hace muchos años recuerdo haber visto a una amiga de mi madre que después de una cirugía de párpados, o sea, era chinita. Se quedó con sus ojos pequeños. Bueno, ahí probablemente digamos, tal vez es mínimo, pero así uno puede percibir esa diferencia, ¿no? Claro. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos con el contorno ocular, sobre todo para que no cambie la mirada del paciente, ¿no? En el caso de la mujer siempre intentamos almendrar un poquito, levantar un poquito la comisura, el canto externo del ojo para que se levante un poquito y el ojo se vea un poquito más armónico, ¿no?
pero lo que no debemos hacer es ser muy agresivos para que cambie definitivamente el rostro del paciente, ¿no? Yo creo que los pacientes a veces no buscan qué quieren, pero sí vienen con lo que no quisieran, ¿sí? Entonces vienen y te muestran algo y te dicen, doctor, esto sí no quisiera que me pase. Ya. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Siempre tratar de tener resultados naturales con nuestros pacientes. A ver, una consulta, doctor. Buenos días, yo me puse ácido hialurónico en el entrecejo y van a ser 3 años. El fin de semana me puse en las comisuras de la boca y la doctora me dijo que me han durado tanto por el tema de tomar mucha agua. Yo lo recomiendo al 100%, es lo máximo. Al menos a mí me ha funcionado. Bueno, es una recomendación que ella da. Bueno, el ácido hialurónico definitivamente tiene muy buenos resultados. Probablemente lo que a la paciente le ha funcionado es la combinación de sus tratamientos, ¿no? Quizás hace algunos otros tratamientos, cuidado de la piel, hidratación, cuidado del sol, y eso hace que ella perciba como que el resultado es mucho mayor, ¿no? El ácido hialurónico tiene resultados maravillosos, los recomendamos, es un procedimiento de consultorio, siempre y cuando el ácido hialurónico sea un ácido hialurónico de buenas características y que el paciente sepa que es ácido hialurónico, ¿no? También ahora se están ofreciendo muchas cosas en spas, en gabinetes de belleza, que yo creo que el paciente debe tener cierto cuidado en el momento de escoger, pero sin duda es una recomendación de nuestra amiga excelente, y más que nada pues yo creo que lo que mejor podemos rescatar de lo que nos dice nuestra amiga es la experiencia, ¿no? La buena experiencia que haya tenido ante un procedimiento mínimamente invasivo, que ella lo puede recomendar y que definitivamente lo hacemos a diario con muy buenos resultados. ¿Y lo hacen en consulta? Digamos, los rellenos con ácido hialurónico son en consultorio, ¿sí? No necesitan ningún procedimiento, no hay cicatrices, el paciente puede volver a sus actividades inmediatamente después de realizarse el procedimiento. Qué importante realizarlo con un médico, con un especialista, porque como decía Pablo, este tipo de, específicamente el tema de botox, ácido hialurónico y demás, a veces se están ofreciendo hasta en un salón de belleza, y ahí es donde puede haber la gran diferencia, ayer una situación irreversible inclusive. Sí, ayer una paciente me decía, doctor, me preguntó sobre el costo de la toxina botulínica y me decía, doctor, pero tanto, a mí me cobraron la última vez $75. Y yo decía, es imposible que le hayan puesto toxina porque no es el costo de la toxina. Supongamos que la diluyen mucho o algunas cosas, ¿no? Yo creo que lo que uno debe tener es, uno como paciente debe tener el derecho a ver lo que le ponen, a conocer lo que le ponen y a tener pues esa conciencia clara de lo que me van a hacer, ¿no? Cuando uno va al comisariato a ver, uno coge el arroz de una marca, el arroz de la otra marca y decide cuál lo toma, ¿no? Entonces yo creo que debemos ser responsables con nuestro cuerpo y siempre les digo a los pacientes, es preferible que no se haga a que se haga algo que usted no conozca qué es o cuál va a tener el resultado. Si con los mejores productos podríamos tener riesgos, complicaciones e incluso efectos colaterales, no se hable cuando son productos que no son aprobados, ¿no? Hemos tenido casos importantísimos en donde los pacientes inyectan aceite, donde los pacientes son inyectados silicón. Entró muchísimo de moda hace unos 3 años el uso de se me va el nombre, esto que usan las mujercitas para cuidar el cabello, las puntas. Me parece que es silicón líquido. Silicón. Ya, el silicón. El silicón ese que viene en un frasquito pequeñito, eso lo tomaban, exactamente, eso lo tomaban en jeringas pequeñas y lo inyectaban. Entonces, primero no están estériles, luego no están indicados para ser colocados en el rostro o en ninguna área, y luego pues puede ser que no pase nada, pero si pasa vas a tener secuelas desastrosas. Supongo que ese tipo de casos llegan donde usted... Normalmente ya no llegan a la consulta, ¿no? Ya generalmente llegan al hospital, en donde también trabajamos, llegan a emergencia muy asustados. Miren que ha habido fallecimientos de pacientes en donde se inyectan silicón, se conoce muchísimo el silicón, el aceite de avión, la vaselina, pues tenemos muchísimas cosas. Doctor, la exposición a los rayos UV, al sol, ¿esto puede generar algún inconveniente para que la piel tenga y se vaya deteriorando y
y si se ve necesario este tipo de cirugía, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay varias cosas que debemos comentarles a nuestros pacientes, ¿no? La primera cosa es el uso, es el abuso del sol, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas más importantes. Segundo, es el uso de la luz blanca. A veces los pacientes dicen, doctor, pero yo no salgo para nada al sol, pero estamos 8 o 10 horas bajo luz blanca. La luz de la compu. La luz de la computadora, los focos ahorradores, esta luz que generalmente también genera cierto tipo de quemadura, pigmentos en la piel y envejecimiento, ¿no? Yo creo que el paciente, por más que esté en una oficina, debe usar protector solar, hidratarse de manera adecuada, tanto con agua y sus cremas que puedan tener dependiendo el tipo de piel, que es lo mejor. Pero sobre todo, pues tener el cuidado de un protector solar adecuado para su rostro. Debemos tomar en cuenta incluso la humedad, ¿no? Por ejemplo, aquí la humedad es muy baja, ¿no? No podemos comparar con la humedad que existe en la costa, y eso va a mejorar o a dar cierto plus al cuidado del rostro en cualquier tipo de paciente, tanto hombre como mujer. Perfecto. Bueno, estamos conversando con el doctor Pablo Zalamea ya para finalizar nuestra entrevista de esta mañana. Una última consulta. Hola, buenos días. Yo me hice una bléfaro inferior y un ojo me quedó un poco más grande que el otro. ¿Eso se puede retocar para que los dos queden iguales? Bueno, lo primero que debería preguntarle a la paciente es si a lo mejor ella antes se percató de que uno de los ojos era más grande, ¿no? No necesariamente pues un producto, sí, no necesariamente podría ser un producto de la cirugía, ¿no? Es por eso que los cirujanos optamos siempre por tomar las fotos preoperatorias. Yo en particular tengo el ojo izquierdo más pequeño que el ojo derecho, ¿no? Y el rato que remuevo piel, remuevo bolsas, probablemente va a ser un poco más visible, pero en el caso de que sea una secuela de una cirugía, seguramente se puede corregir haciendo algún tipo de procedimiento para mejorar e igualar, pero siempre debemos decirle a los pacientes y conocer que las mitades del cuerpo no son iguales. Yo creo que el ejemplo más importante es cuando uno se va a comprarse un par de zapatos, uno de los zapatos le calza perfecto y otro de los zapatos pues dicen, no sé si es la talla, ¿no? Entonces sí, las mitades de los cuerpos no son perfectas, una oreja es un poquito más grande que la otra, un ojo podría ser un poco más grande que el otro, pero si es un producto de una cirugía, podría seguramente tener mejoría con algún procedimiento que generalmente no son muy invasivos o muy grandes para corregir los problemas. Bueno, nuestra amiga sería bueno más bien que le visite, doctor, en la consulta para que puedan ahí analizar si es que es necesario hacer esta nueva intervención. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, nosotros estamos ubicados en el Hospital Universitario del Río, consultorio 236, segundo piso, y para nuestros pacientes pues es muy fácil las redes sociales, tanto Facebook e Instagram como Dr. Pablo Zalamea. Será un gusto siempre resolver dudas y gracias a ustedes siempre por esta apertura y este espacio que más allá de ser un espacio en el que podemos exponernos un poco a la ciudadanía, es el hecho de poder darles cierto tipo de tips a los pacientes y hacerles conocer a los pacientes qué es lo bueno, lo malo y lo feo de los procedimientos. Por supuesto, y concientizar que es importante siempre acudir al especialista, al cirujano certificado para evitar consecuencias posteriores. Muchas gracias, Pablito. Desde ya, una feliz Navidad.